Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de 9º grado. Les invito a que observemos la pantalla y veamos el contenido que trabajaremos en esta ocasión. Nos ubicamos un poco dentro del vocabulario y vamos a conocer la diferencia entre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Dos tipos de lenguaje que utilizamos nosotros diariamente, que utilizamos nosotros en nuestro ámbito académico y que de repente podemos llegarlo a confundir o de una u otra manera tal vez no saber en qué momento utilizar uno o en qué momento utilizar otro. Para esto les invito a que veamos la siguiente lámina y leamos primeramente este poema de nuestro autor Rubén Darío. Y después vamos a analizarlo y hacer entonces la diferencia entre lo que es el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. El poema se titula El zorzal y el pavo real. Lo leemos. Ve un zorzal a un pavo real que se esponja y gallardea. Le mira la pata fea y exclama, horrible animal. Sin ver la pluma oriental, el pájaro papanatas. Gentes que llaman sensatas son otros tantos zorzales. Cuando encuentran pavos reales, solo le miran las patas. Rubén Darío. Si nosotros observamos las dos imágenes que tenemos ahí en nuestra pantalla, vemos por un lado al pavo real y por otro lado al zorzal. Dos aves totalmente diferentes. Tenemos el pavo real, es un ave más grande, un ave más colorida, un ave más bonita que representa la belleza. Y por el otro lado tenemos al zorzal, un pajarito más diminuto, más pequeño, un poco menos agraciado en comparación con el pavo real. Sin embargo, ¿qué me está diciendo en este caso el hablante lírico en el poema? Podemos entonces nosotros hacer dos interpretaciones. Una interpretación desde el sentido literal del poema y desde el sentido figurado. Y ahí ya tendríamos entonces lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. Por ejemplo, yo les podría preguntar de qué se trata el poema o de qué me habla el poema. Ustedes me podrían decir perfectamente, de manera literal, se trata de un pajarito o de un pájaro llamado zorzal que ve a un pavo real. ¿Qué estaba haciendo este pavo real? Dice, se estaba esponjando y se estaba gallardeando, es decir, estaba abriendo su cola, posiblemente, ¿verdad? Entonces viene este zorzal, ve al pavo real que está abriendo su cola y lo que dice es horrible animal. ¿Por qué dice horrible animal? Porque dice que no le ve las plumas, sino que lo que le ve son las patas. Y por lo general el pavo real tiene unas patas, dicen, muy feas. Entonces eso me está diciendo el poema de manera literal, ¿verdad? Esa es la historia. Pero ¿qué me quiere decir? ¿Qué es lo que yo tengo que deducir? ¿Qué es lo que tengo que inferir? ¿Qué me está diciendo más allá de esa historia? Y lo vemos ya en los últimos versos del poema. Dice, gentes que llaman sensatas son otros tantos zorzales. Cuando encuentran pavos reales, solo le miran las patas. Entonces aquí ya tenemos la palabra gente para que lo vayamos relacionando con las personas. ¿Cómo somos las personas? ¿Qué buscamos las personas en el otro? Por lo general podemos ver a aquella persona bonita, elegante, que hizo cosas buenas, pero ¿qué buscamos siempre? Buscamos el error, buscamos ese punto, ¿verdad?, que hace que todo se eche a perder. Entonces nos volvemos esos zorzales que no vemos lo bueno, que no vemos lo bonito, por buscar el error o buscar lo feo. Entonces ven que ahí son dos interpretaciones que hemos hecho. Entonces por un lado tenemos el lenguaje denotativo y por otro el lenguaje connotativo. Veamos en la siguiente lámina entonces la diferencia entre estos dos tipos de lenguaje para que vayamos concluyendo. Dice que el lenguaje denotativo usa la palabra de acuerdo a la realidad, con un sentido objetivo. Es cuando yo transmito algo de manera directa, sin alterar la realidad. A diferencia del lenguaje connotativo que se emplea de forma
figurada o simbólica. Es decir, yo digo algo, pero quiero dar a entender otra cosa. Dice que el receptor u oyente no tiene la necesidad de hacer ningún tipo de interpretación, precisamente porque el lenguaje es directo. En cambio, el lenguaje connotativo, quien recibe el mensaje tiene que inferir, tiene que deducir, a como lo hicimos en el poema, de qué se trataba, qué me quiso dar a entender. El lenguaje denotativo dice que se utiliza un lenguaje que permite informar y transmitir información. En cambio, el lenguaje connotativo hace referencia a esa capacidad de connotar, es decir, de inferir, de deducir, de interpretar, de qué se me quiso decir. Por ejemplo, para que vayamos terminando, dice un ejemplo de lenguaje denotativo con la palabra luna. Y ahí tenemos las dos imágenes muy sugerentes. La primera, una luna llena. Entonces, en un lenguaje denotativo, utilizando la palabra luna, yo diría, la luna es el satélite de la Tierra y tiene 4 fases definidas, cuyos ciclos se cumplen en 28 días. ¿Qué me está diciendo este enunciado? Me está informando acerca de la luna como satélite de la Tierra y que cumple un ciclo, ¿verdad? Mensual. Vemos cuando la luna está llena, luego luna tierna y va evolucionando en cada una de sus fases. Vean, ahí no hay nada más que interpretar porque me lo está diciendo de manera directa. Pero si vemos el ejemplo del lenguaje connotativo, me dice, recuerda siempre que estamos bajo el mismo cielo, mirando la misma luna. Observen que ya este texto, este enunciado, ya lleva consigo sentimiento. Y vemos entonces en la imagen a estos dos enamorados en una noche de luna llena. Entonces la luna como un símbolo pasional, como un símbolo que representa el amor y que se presta, ¿no?, para ese momento de entrega de los enamorados. Dice, recuerda siempre que estamos bajo el mismo cielo, mirando la misma luna. La luna como ese símbolo de amor, ¿verdad? Entonces vean que ahí tenemos la diferencia entre el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Observemos la siguiente lámina, que es la asignación. Vamos a clasificar estos enunciados que tenemos acá según el lenguaje que utilicen, como lo hicimos ahorita. Entonces vamos a ver si es denotativo o si es connotativo. Anotamos estos enunciados en el cuaderno y hacemos la clasificación. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.